Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Quiero agradecer a todos los que nos siguen, los que difunden nuestra programación, todo nuestro agradecimiento, especialmente a todos los que colaboran con TLB1. Los invitamos a poder colaborar para seguir emitiendo programas de calidad importantes que hacen a todo lo que es nuestra cultura, nuestra formación, nuestra tradición, nuestra fe. Así que la colaboración de ustedes es fundamental para poder seguir en el aire. Desde ya nos estamos transmitiendo a través de nuestras redes, que es www.canaltelv1.com, y debajo de este programa las redes en las cuales nos comunicamos, sea Twitter, Instagram, ¿no es cierto?, Telegram, etcétera, etcétera. Como siempre hacemos, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Como siempre pedimos, nos guíe, nos ilumine en este mundo tan adverso, tan complejo, y que podamos encontrar esa luz de fe, de salida, de tranquilidad, de paz, de progreso, en este mundo, como decíamos, tan complejo, tan adverso. El programa de hoy vamos a tocar un tema importante, ¿no? Se acaba de publicar un libro, ¿no es cierto?, de una gente de Mendoza relacionada a Monseñor León Kurk. Monseñor León Kurk, que nació el 30 de noviembre de 1926 en Misiones, fue alumno del Seminario Menor de Corrientes y se ordenó de sacerdote en 1954. En el 73 fue designado obispo de San Rafael por el Papa San Pablo VI, y recibió la plenitud de la Orden Sagrada el 17 de marzo de 1973. La diócesis de San Rafael, por su parte, había sido creada junto a otras en 1961 mediante la bula Supremi Numeris por el Papa San Juan XXIII. Es uno de los fundadores del seminario de San Rafael, ese seminario que fue cuestionado por el último obispo de San Rafael, Monseñor Tausig, que por diferentes motivos, sea por la formación que llevaba adelante este seminario, como al mismo tiempo las contravenciones impuestas, entre comillas, por la Iglesia en ese momento, especialmente en época de pandemia, en la cual no se permitía dar la comunión en la boca, como al mismo tiempo la formación de sacerdotes que cumplían su función sacerdotal en los momentos tan críticos que vivía la Argentina, Mendoza en particular, San Rafael, y por supuesto el mundo entero. Las órdenes del Vaticano, aparentemente mencionadas por el Monseñor Tausig, llevó al cierre de este seminario, que era formadora de grandes sacerdotes, de grandes intelectuales, ¿no es cierto?, que han servido a la Iglesia y a la fe cristiana, respetando siempre la doctrina de la Iglesia Católica. Se acaba de publicar un libro, para mí es un gusto compartir en esta publicación que hace al sentido de Monseñor León Kurk, es a través de un licenciado, ¿no es cierto?, proveniente de San Rafael, Mendoza. Cursó sus estudios terciarios en la Facultad Santa María del Valle Grande, es licenciado en Historia por la Universidad Católica de La Plata, formador de docentes en el Instituto Superior de Formación Docente número 11 del Rincón de los Sauces en la provincia de Neuquén y docente de nivel medio, también en Neuquén. Se encuentra elaborando un proyecto de tesis doctoral en Historia sobre el gobierno episcopal de Monseñor León Kurk, que es la publicación que vamos a mencionar ahora. Es socio y miembro de la Subcomisión de Difusión de las Nuevas Tecnologías del General José Francisco de San Martín. Es colaborador del programa de radio Sentir Nacional, donde se desempeña como expositor en distintas efemérides de la patria. Instructor de artes marciales chinas, habiendo alcanzado el título de campeón argentino. Es fundador y presidente del Centro Revisionista Argentino y fundador del Círculo Nacionalista de Mendoza. Entre sus publicaciones se encuentran El cruce de los Andes, a través de las pinturas del Fidel Roy Matón, en 2018, El revisionista, analizando la historia argentina en el año 2020, El revisionista, la Edad Antigua,
y el tomo 1, y Grecia y Roma, el tomo 2. También la vida y obra de Monseñor Kirk, que es la que estamos presentando ahora, y se desempeña también publicando y escribiendo diferentes artículos históricos a través de su blog El Revisionista. Para mí es un gusto presentarlo a Sergio Daniel Donofrio desde San Rafael, Mendoza. Gracias, Sergio, por permitirnos esta entrevista. Muchísimas gracias, querido Juan Manuel, muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de poder estar en su programa. Para mí es un honor y un placer poder estar hablando con ustedes, poder compartir con ustedes. Sí, muchísimas gracias a nosotros, es un gusto. Contanos un poco esta publicación que acaba de salir calentita, que es justamente la vida y obra de Monseñor Kirk, que muchos no conocen, no saben quién es, pero que también tenía dentro de sus formadores en el seminario de San Rafael, si no me equivoco, al padre Alberto Ezcurra, que fue fundador del movimiento Tacuara en 1957. Así que contanos un poquito cuál es el espíritu de Monseñor Kirk, cómo aparece en esta escena y qué formación tenía Monseñor. Bien, en primera instancia, bueno, es cierto, acaba de salir ya el libro, ¿sí?, de Monseñor León Krug. Es básicamente su biografía completa, es decir, como bien menciona al inicio de este programa, Monseñor León Krug va a nacer en Concepción de la Sierra, en Misiones, más allá de que en los papeles figure que nació en Apóstoles. Eso es más que nada, hace referencia a una organización administrativa, ¿sí?, pero su verdadero lugar de origen va a ser Concepción de la Sierra. Es la vida, como digo, la vida completa, ¿sí?, de su formación como sacerdote, como joven seminarista menor, en el pequeño seminario menor de Corrientes, Nuestra Señora de Itatí. Posteriormente su formación ya como sacerdote en Villa Devoto, en el seminario mayor de Villa Devoto, siendo que el seminario de Corrientes va a ser cerrado por distintas vicisitudes. Entonces, bueno, él se va a tener que trasladar al seminario mayor de Villa Devoto. Nota al pie que, bueno, no pudo ver a su familia hasta una vez ordenado recién, porque el viaje era muy costoso, sus padres eran agricultores, y bueno, tuvieron que vender su vaca para que éste pudiera cursar sus estudios mayores, ¿no?, en el seminario. Después, bueno, hablamos un poco más también de ya su vida como párroco, en lo que va a ser la ciudad de Mercedes, la ciudad, distintos lugares de Corrientes, como Curuzucuatiá, distintos lugares, ¿no?, donde Monseñor León Krug va a realizar su trabajo episcopal hasta convertirse en vicario del obispado de Corrientes, vicario de ese entonces obispo Francisco Vicentín. Son historias, como le digo, muy poco conocida por muy poco, ¿sí?, la vida íntima de Monseñor y su formación. Lógicamente todo esto se va a dar antes del Concilio Vaticano II, donde él va a obtener los 4 grados, ¿sí?, previos al sacerdocio, ¿sí?, acolitado, lectorado, ¿sí?, hasta llegar al presbiterio, ¿sí?, que va a ser sacerdocio. Después, bueno, vamos a recorrer su vida dentro de lo que va a ser la diócesis de San Rafael como cuarto obispo de la misma, y sí, no solamente la formación del seminario Santa María Madre de Dios, sino todas las instituciones, porque la idea aquí es darle visibilidad también a todas las otras instituciones, no solamente fundadas, sino también custodiadas y protegidas por Monseñor León Krug, como por ejemplo la obra Corazón y Voluntad, la cual fue fundada por los doctores Soler, pero va a ser protegida y apoyada por Monseñor León Krug, como así también el servicio sacerdotal nocturno. Bueno, el seminario incluso del Instituto del Verbo Encarnado, ¿sí?, la congregación religiosa Instituto del Verbo Encarnado, también fomentada y apoyada por Monseñor León Krug. De hecho, Monseñor León Krug es incluido como uno de los padres fundadores de la misma.
La idea de este escrito es contribuir a la unidad, justamente. ¿Por qué? Porque León Krug va a ser quien va a formar este ejército espiritual a través de estas instituciones que van a ser la base de todo San Rafael, de la fe religiosa, de la fe que tiene San Rafael. Vamos a conocer además las enormes vicisitudes, los enormes problemas que tuvo Monseñor León Krug por parte incluso del mismo gobierno argentino, del mismo episcopado provincial y nacional, y fundamentalmente el apoyo incondicional que tuvo por parte de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II va a ser quien permanentemente le va a brindar apoyo, le va a brindar la autorización para el seminario, para la fundación del seminario, no va a aceptar las renuncias que le va a presentar Monseñor Krug, y bueno, también la linda amistad esta que tuvo también con Joseph Ratzinger, quien en ese tiempo era secretario de San Juan Pablo II. Recién decías algunos problemas que tuvo que enfrentar con el gobierno argentino, y no sé si tendrá que ver el episcopado también argentino en general, ¿no? ¿Cuáles eran esos problemas que tenía que enfrentar? Primero y principal, yendo a lo que va a ser el gobierno argentino, Alfonsín, ¿sí? Raúl Alfonsín va a ser uno de los principales oponentes, o una de las principales personas que se va a oponer a la fundación del Seminario Santa María Madre de Dios, sabiendo incluso el accionar que tuvo Monseñor León Krug ya previamente en la escena litoraleña, como mencioné anteriormente, donde se va a dar, ¿no?, este gran auge del progresismo, del movimiento sacerdote para el tercer mundo, y Monseñor León Krug, bueno, va a ser muy firme en sus convicciones, y bueno, sabiendo este perfil, Raúl Alfonsín va a ser uno de los principales opositores, ¿no?, a que se funde el seminario. Incluso ya dentro del mismo episcopado se va a dar producto de la acogida que León Krug va a tener para con los sacerdotes que van a, digámoslo así, a escapar o van a salir del seminario de Paraná para ingresar al seminario diocesano. Entre ellos, bueno, los padres fundadores y sobre todo el padre Alberto Escurra. Haber aceptado al padre Alberto Escurra, eso le va a dar a Monseñor León Krug una, más allá que una firmeza importante, sobre todo en la formación de los futuros seminaristas, pero la misma persona, la valía de Escurra, hace que se motive, ¿no?, lo que va a ser la oposición del episcopado. De hecho, cuento algunas anécdotas desde no solamente la oposición del arzobispo de Mendoza, sino también que dentro de las reuniones episcopales que van a tener los obispos del país, a Monseñor León Krug, por ejemplo, prácticamente lo van a dejar comiendo solo, ni siquiera se le van a acercar y ni siquiera tampoco le van a permitir, no le van a permitir hablar, ni siquiera le dirigen la palabra, es la típica ley de hielo, ¿no? Y bueno, los sucesivos ataques, no solamente epistolares, sino incluso las publicaciones internacionales acusando acusando al seminario de grandes roces, ya sea para con la dictadura e incluso, ¿no?, por estas nuevas corrientes que van a surgir producto del Concilio Vaticano II. Ahí cuando hablamos obviamente podemos esperar cualquier cosa, Alfonsín siendo miembro de la masonería, ¿no es cierto? Inclusive creo que cuando muere Raúl Alfonsín, lo despiden como gran hermano grado 33, o sea que era lo más lógico que se opusiera a cualquier cosa que fuera católico, o formación de católicos, o formación de nuevos prelados, ¿no? En este aspecto, cuando uno se basaba en la formación de Krug, estamos hablando de que era una línea nacional, es de una familia que es una familia alemana, ¿cuál es el origen de él y qué es lo que cimenta una especie de nacionalismo en él
como para que la formación de los sacerdotes sea tan completa, especialmente poniéndolo al padre Escurra, ¿no? Bien, primero Monseñor León Cruz, y esto también motivó mucho su amistad con San Juan Pablo II, es que Monseñor León Cruz va a ser hijo de padre polaco y madre ucraniana, y bueno, va a ser el mayor de 4 hermanos, siendo sus hermanos Isabel, Mariano y Juana. Monseñor León Cruz se va a criar, ¿no?, en un contexto humilde, pero con una profunda unión con el pasado, un profundo respeto con sus raíces. En este caso, no solamente, bueno, polaco y ucraniano, de hecho manejaba fluidamente el ucraniano, sino también con la historia de su país. Monseñor León Kruk, no solamente por sus padres, sino también por sus futuros formadores en ese tiempo, va a recibir, ¿no?, este profundo conocimiento eh, patriótico, ¿no?, del país. Como, bueno, lamentablemente, bueno, sabemos que en ese tiempo todavía se pensaba en Sarmiento como un buen, pues son algunas fallas en cuanto a la historiografía oficial, que bueno, que también lógicamente pudo haber recibido. Posteriormente pudo pulirlo y se dio cuenta también de que quienes eran justamente los grandes patriotas. Hago referencia, ¿no?, a que por ahí en las partes de la formación histórica básica seguían estos errores, pero bueno, posteriormente lo subsanó. Pero hablamos propiamente de esto, ¿no?, un profundo respeto y amor a la patria, no solamente la patria de sus padres, que es la tradición, sino la tradición católica, hispano-católica, ¿no?, de nuestro país. Y eso obviamente lo enfrentaba frente a, supongo, habrá incursionado, como bien decías, en el revisionismo histórico, y ese revisionismo histórico también le da el puntapié de romper con la historiografía y volcarse hacia esa verdadera historia nacional, donde todos tienen sus aciertos y sus errores, pero bueno, se habían endemoniado una parte de la historia argentina que el revisionismo rescata y lo pone de vuelta, ¿no es cierto?, digamos, en el estudio de la verdadera historia, ¿no?, la unión del pasado. Exactamente. Y contame, en su vida sacerdotal, obviamente me comentabas ya como obispo que el hecho de haber tomado el puntapié en esta creación de seminarios y formación de sacerdotes le valía esa relación de hielo, ¿no es cierto?, entre el resto de la curia argentina en general y, bueno, mendocina en particular. ¿Cómo fue su vida religiosa? Es decir, dijiste que creó el Centro Sacerdotal de Urgencia, ¿no es cierto?, en la ciudad de Mendoza, pero su vida religiosa, ¿no?, su sotana, ¿no?, como decimos, cuando reviste su sotana y se ordena de sacerdote, su visión, ¿no es cierto?, como cristiano y heredero de una raigambre netamente católica por los polacos y ucranianos, ¿no es cierto?, de alguna manera arrastra esa fe católica. ¿Cómo era en su vida personal, ¿no?, su sacrificada vida para poder llegar, obviamente, a ser obispo, ¿no? Bien, principalmente, bueno, desde la más tierna edad, esto ya es algo que se ve, en este caso, en la vida de Monseñor, ya a la edad de 8 años, ¿no? Ya tenía, como decías anteriormente, un profundo sentido religioso de amor a la Santísima Virgen. De hecho, él va a tomar eh, la advocación de Nuestra Señora de Itatí, ¿sí? Se va a aferrar a la maternidad de la Santísima Virgen. Monseñor León Cruz, bueno, se va a profundizar constantemente en su conocimiento teológico. De hecho, él fue doctor en teología, ¿no?, ahí en la Facultad de Teológica de Buenos Aires, donde terminó su doctorado. Y en la vida, digamos, en cuanto a lo que va a ser justamente, ¿no?, la vida religiosa, Monseñor León Cruz va a ser extremadamente firme, entiéndase extremadamente en cuanto a algo bueno, ¿sí?, justamente en defensa de la tradición, en defensa de,
de la catolicidad y en defensa sobre todo también de la unión con el Papa, ¿sí? La obediencia al papado y también, ¿no? Con la investidura, como bien decías, la sotana, que va a ser una de las defensas férreas de Monseñor León Kruk. Pero además como persona también era alguien, según todos los testimonios, era una persona que era muy, muy afable, ¿sí? Que se enfocaba no solamente en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo, en, en evangelizar persona a persona, constantemente, ¿no? Era una persona, si bien por ahí era muy tímido, eh, a ver, era una persona muy tímida, ¿sí? También era una persona que era de buen trato. A esto hago referencia también. No, siempre estaba atento para con el otro, siempre estaba atento a las necesidades de su pueblo y de sus sacerdotes. E incluso algo que marcó mucho también la vida de Monseñor en la parte del seminario, justamente fue esto, ¿no? El desarraigo familiar, el desarraigo parental, por tantos años, él se esforzó permanentemente para que sus seminaristas pudieran volver a sus lugares de origen en el tiempo de vacaciones para tener contacto permanente con su familia. Es decir, que estamos hablando de un padre espiritual que miraba a sus ovejas como a sus hijos. Sí, eso también creo que hay que recalcarlo, porque estamos en presencia no de un obispo, en este caso, hablando siempre de Monseñor, estamos en presencia de un obispo que toma muy a pecho su labor de pastor y de padre espiritual. Todo aquel que le conoció, todo aquel que habló con él, siempre se eh, sintió sus consejos con un profundo amor de padre, ¿no? Como si les hablara a su padre. Y esto también es muy propio de la vida de un buen obispo, ¿no? Ya que él debe guiar a sus ovejas. Los constantes desvelos de Monseñor León Kruk van a ser muy conocidos como las famosas noches heroicas que él hacía los días jueves. Él decía siempre que hubiese preferido que hubiese un día viernes, pero bueno, los sábados eran un día de intenso trabajo pastoral, así que siempre lo realizaba los días jueves. Sí, muchas noches frías, como dice la canción, ¿no? Muchas noches frías de rodillas ante la cruz del Señor. Eh, a su vez, también sus sacrificios eh, en pos de la consecución del seminario, como por ejemplo las duchas heladas, se bañaba y tomaba duchas heladas incluso en invierno, ¿sí? Para esto, ¿no? Mortificar el cuerpo para ofrecerlo en sacrificio para la consecución, en este caso, del seminario. Es decir, que una vida religiosa muy intensa, teniendo siempre presente el bienestar de su diócesis y, lógicamente, ¿no? Salvaguardar su alma. Me cuentes un poco, ¿no? Estaba el Concilio Vaticano II, obviamente hubo varias fricciones, ¿no es cierto?, de muchos que todavía querían mantener un poco la tradición, especialmente de la misa, ¿no?, de la formación, cómo cambia un poco el eje, ¿no es cierto?, que trae el Concilio Vaticano, una apertura no solo idiomática con relación a la Iglesia, abandonando el latín, sino también a la vez, ¿no?, avanzando en unos cambios que generaron un poco de resistencia en algunos, ¿no? Eso también trae la aparición de Monseñor Lefebvre en el año 70 y poco, donde no cuestiona, ¿no es cierto?, al Concilio Vaticano y empieza a enfrentarse, y a través del enfrentamiento funda, ¿no es cierto?, el seminario, o por lo menos la congregación Pío X, si no me equivoco. Me gustaría que me cuentes un poquito eso, pero después de este pequeño corte que vamos ahora y seguimos enseguida sobre la vida de Monseñor León Kruk a través de Sergio Daniel Donofrio. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Decir siempre la verdad primero tiene un precio.
Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz, una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del gobierno mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano, historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque sobre la historia, ¿no es cierto?, de esta nueva publicación que lleva adelante Sergio Daniel Donofrio de San Rafael Mendoza sobre la vida y obra de Monseñor León Krug. Sergio, estamos en el bloque anterior, había dejado este tema del Concilio Vaticano II, ¿no es cierto?, esta resistencia que se va generando y la aparición, obviamente, del lefebrismo, entre comillas, ¿no?, que enfrenta algunas medidas que ha tomado la Iglesia con relación al rito y formación, ¿no es cierto? ¿Qué postura tenía Monseñor Krug en este aspecto? Bien, ese capítulo justamente cuando hablo de este tema, porque era, como bien lo menciona, era necesario, es uno de los capítulos un poquito más escabrosos por ahí en el sentido justamente esto, ¿no? Los roces producidos por el Concilio Vaticano II y van a ser justamente uno de los principales ataques que va a recibir Monseñor León Krug por el resto del prelado y el resto de las diócesis católicas del país y del mundo, ¿no? Si bien vamos a aclarar justamente, ¿no?, que el Concilio Vaticano II es sin lugar a duda algo que parte aguas dentro de la historia de la Iglesia, con el nacimiento, justamente se produce el nacimiento de estas dos posiciones, ¿no?, teológico-filosóficas, justamente del lefebrismo y del progresismo. León Krug va a ser muy, muy firme y incluso hasta muy duro en este sentido con ambas corrientes, producto justamente de que Monseñor alentaba permanentemente, ¿no?, a un profundo estudio de cada uno de los documentos del Concilio Vaticano II, haciendo también hincapié, ¿no?, en la obediencia a Roma, la obediencia a la Santa Sede, y bueno, también contra el progresismo, sí, justamente contra este modernismo que él ya venía combatiendo desde Corrientes, ¿sí? Entonces, Monseñor Krug, si bien va a ser de una línea tradicional, de una línea conservadora, va a tener sus roces con ambos pensadores, con ambas corrientes. Y bueno, esto lo va a llevar también justamente a convertirse en flanco de ataques tanto de ambos lados, ¿sí? Si bien sabemos que en San Rafael conviven ambas corrientes,
Monseñor León Cruz deja bien en claro su formación y su camino, su línea, en base siempre a la unión al Concilio Vaticano, a los documentos del Concilio Vaticano II y a la unión y en obediencia al papado, ¿no? Sin duda, bueno, el romper, que fue un poco lo que le ocurre a Monseñor Lefebvre, que, ¿no es cierto?, lo castigan separándolo de la Iglesia durante un periodo de tiempo. Creo que recientemente el Papa Benedicto XVI vuelve a retomar, ¿no es cierto?, la congregación de San Pío X y ¿no es cierto?, la incorpora dentro de la Iglesia, que ahora vemos que el Papa Francisco de alguna manera vuelve de vuelta hacia atrás, ¿no es cierto?, a querer mantener un progresismo un poco más marcado hacia el futuro, disolviendo todo pensamiento tradicionalista o la misa en latín, por ejemplo, ¿no?, que es el caso que hay que pedir permiso al obispo, etcétera, etcétera. ¿Cómo verá, cómo lo veía en eso, especialmente cómo vería hoy esa situación? Bien, también muy buena pregunta, porque acabo también, hago una pequeña aclaración, justamente cuando este libro se publica, fue anterior la noticia, ¿no?, del Papa Francisco, ¿sí? Si bien cuando lo estaba escribiendo y ya cuando salió, bueno, queda planteado acá justamente, ¿no?, esta parte hasta Benedicto XVI, y bueno, la libertad que tenía hasta estos pocos tiempos, ¿no?, la congregación de San Pío X, pero bueno, después, posteriormente, como bien dice usted, se volvió para atrás, así que hago esa pequeña aclaración hasta no llega hasta justamente este último tiempo. Tendríamos que estar reescribiendo todo el tiempo, porque todo el tiempo van cambiando las cosas, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil mantenerse actualizado, especialmente en publicaciones escritas, ¿no? Exactamente. Y bueno, hoy, volviendo a la segunda parte también de la pregunta, Monseñor León Cruz, ¿cómo lo vería hoy en día, no? Sabemos que ciertamente no le gustaría, no le hubiese gustado las cosas que han estado pasando en estos momentos, sobre todo el tema de la comunión en la mano. Sabemos que si esto hubiese sido llevado a cabo, o sea, durante el episcopado de Monseñor León Cruz, otra hubiese sido la respuesta, pero también sabemos, por sus escritos y por su postura de profunda unión y obediencia a la Santa Sede, que bueno, la obediencia hubiese estado incondicionalmente, ¿sí?, porque es algo que él siempre rescata, pero sí, ciertamente no hubiese estado de acuerdo con algunas medidas tomadas o que hubiesen pasado, a las que hubiese pasado hace poco, ¿no? Es como, es un tire y afloje permanente, ¿no? Saber en esto, ¿no?, en lo que hubiese pasado, sí. Pero bueno, sabemos ciertamente, a ciencia cierta, esto, la obediencia, y bueno, ciertamente, ¿no?, como nos pasa a todos, podemos estar de acuerdo o no, pero algunas cosas, bueno, tenemos que obedecer. Sí, mientras no nos implique algo moral, sabemos, o algo en contra del magisterio propio de la Iglesia, es complicado, ¿no? No, por supuesto, lo vemos de alguna manera, bueno, con las posturas, ¿no es cierto?, de muchos prelados hoy en día, especialmente los mayores, que de alguna manera, ¿no es cierto?, han sido jóvenes en aquella época, han sido formados de una naturaleza tradicional, en fin, ¿no? Y que hoy en día, bueno, vemos cambios muy sustanciales relacionados, por ejemplo, a la formación en seminarios, ¿no?, que vemos un terrible índice, ¿no es cierto?, de depravación en muchos prelados jóvenes, y la formación de buenos sacerdotes y dedicarse a buenos sacerdotes, como ocurría, por ejemplo, en, no sé, varios seminarios, ¿no es cierto?, como era el Verbo Encarnado también, otro de los, digamos, grupos en los cuales había una formación
tanto religiosa, humana, como, ¿no es cierto?, como espiritual, ¿no?, que le daba un empuje particular frente en esos seminarios. Tal vez hoy en día, de cómo ha avanzado, ¿no es cierto?, este progresismo en el mundo católico, especialmente en la Iglesia Católica, conllevó a este enfrentamiento también entre lo que formaba el Monseñor Krug a lo que es la formación hoy en día, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés decir en ese aspecto, no? Exactamente, justamente el empuje que va a tener el Seminario Diocesano Santa María Madre de Dios, como así también el Instituto del Verbo Encarnado, va a ser producto de esta formación que León Krug le va a impartir. Recordemos que ambos seminarios, o sea, ambas instituciones nacen juntas, ¿sí? Y queda muy de manifiesto, como mencionaba anteriormente, este contraste con los seminarios de hoy, donde se ve lamentablemente una formación muy escasa, lamentablemente en la formación de seminarios que están incluso acá en la Patagonia, o sea, sacerdotes que llegan a la Patagonia, ¿no?, formados en Córdoba, formados en Buenos Aires, donde se ve un sacerdote con una fe muy líquida, si se quiere, ¿no?, muy endeble, donde el sacerdote tiene incluso muchas veces hasta una repulsión, lamentablemente, y suena feo decirlo, pero es así, una repulsión, una oposición muy grande a la tradición, a aquella vieja tradición que heredamos, y de ello muchas veces, ¿no?, han tenido palabras muy feas, muy duras para con la tradición de nuestros padres. Y esto ahí es donde se ve más el contraste, ¿no? La formación, sobre todo, que Krug, aristotélico tomista, sobre todo, ¿no? Donde ya desde la vestimenta, Monseñor León Krug mostraba, ¿no?, este contraste que va a haber actualmente con el sacerdote de nuestros tiempos. En la época de Monseñor, incluso como es en San Rafael, el uso de la sotana, que es el rasgo distintivo del sacerdote. En otros lugares no se ve, en la Patagonia sobre todo no se ve, el sacerdote no se distingue del resto del pueblo, siendo que, por ejemplo, en este caso León Krug lo hubiese obligado a ponerse la sotana, es así, pues son hombres que viven para Dios, ya no son de este mundo, aunque vivan en este mundo. Entonces, sabemos que la formación del sacerdote sanrafaelino, ya sea en el Instituto del Verbo Encarnado, o ya sea en el Seminario Santa María Madre de Dios, va a ser un sacerdote firme en sus convicciones, va a ser un sacerdote firme en la fe y profundamente formado con bases teológicas y filosóficas bien marcadas, y esto va a contrastar mucho, y cuya personalidad incluso del sacerdote va a contrastar mucho con el sacerdote que se ve en el resto de las diócesis del país. Sergio, Incluso influye sí, mucho en las vocaciones. Perdón. claro, Sergio, y en términos numéricos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el Verbo Encarnado ha provisto una enormidad de sacerdotes, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, como formadores, y aparte se veía que la gente prefería ordenarse o ingresar en esos seminarios que están en los diocesanos, que de alguna manera, bien planteabas, tenía toda esta mezcla, ¿no es cierto?, de modernismo, progresismo, es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y lo mismo pasaba en el seminario de San Rafael, formado por él. ¿Qué es lo que generó, ¿no es cierto?, esa tirria que tenía Monseñor Taussig, obispo de San Rafael, contra el seminario, y especialmente qué pasó también con esto del Verbo Encarnado? Si se puede decir como que Monseñor Krug fue fundador o cofundador, ¿no es cierto?, de ambos seminarios o ambas congregaciones. ¿Qué pasó? Bien. Cuando hablamos de los inicios del seminario de San Rafael,
tenemos que entender también, y justamente por eso siempre hago esta aclaración, ¿no? Contribuimos a la unidad, más allá de justamente algunos comentarios que se escuchan, ¿no? Muchas veces no solamente de laicos, sino de muchos sacerdotes. Hay que entender una cosa, ambas instituciones nacieron juntas. ¿Por qué? Porque tenemos que remontarnos, ¿no?, a los inicios. Cuando Monseñor León Krug empieza con este enorme proyecto, la titánica tarea de fundar un seminario, primero tenía muy pocos, no contaba casi con sacerdotes. De hecho, dentro de la diócesis había solamente 11 sacerdotes a su llegada, dentro de los cuales había muchos que congeniaban con las ideas del progresismo. Entonces ya estamos hablando de que tenía conflictos dentro de su misma diócesis, por ese lado. Entonces, ahí donde aparecen, ¿no?, van a empezar a aparecer, ¿no?, los padres fundadores, Nadal, Biestro, Vuela, Escurra. ¿Y qué va a suceder? Vuela, él lo cuenta en ¿no?, en uno de sus artículos. Hay un artículo que se llama Reminiscencias, que está en la web, pueden consultarlo, donde también él comenta, ¿no?, cómo va a ir trabajando, ¿no?, el Instituto del Verbo Encarnado, esta idea de crear esta experiencia, esta congregación religiosa. Sus obispos, ¿sí?, el obispo de Vuela, en ese entonces no le va, a ver, si bien lo felicita por la tarea, digamos que no le va a comentar, ¿no?, que no se sentía con las fuerzas necesarias como para encarar eso, y justamente se enteran que hay un nuevo obispo en San Rafael, con una formación tradicional, conservadora, y bueno, tenía la idea de fundar un seminario. Carlos Vuela va a acercarse y le va a exponer la idea, ¿sí?, de querer realizar una experiencia para fundar una congregación religiosa, a lo cual Monseñor León Krug le va a dar su bendición y le va a dar la aprobación de la misma, y justamente va a encargarles también la formación de sus seminaristas, porque ahí es donde se va a confluir, justamente van a compartir el espacio, van a compartir la formación con el seminario diocesano. Entonces, de hecho, el primer rector, digamos, no en papeles, ¿sí?, el primer rector de facto sería de hecho, va a ser Vuela, y después en papeles, ¿sí?, de jure, va a ser el obispo. Con la llegada de Escurra, va a quedar como ya rector del seminario Santa María Madre de Dios, el padre Alberto Escurra. Pero bueno, como les digo, justamente estas dos instituciones van a nacer juntas, ¿sí? Paulatinamente, bueno, posteriormente se van a separar porque son carismas distintos. No hay que entrar aquí en confrontaciones, sino decir, justamente uno tiene un carisma misionero, ¿sí?, y el otro es diocesano, trabaja en el territorio, en la diócesis. Entonces podemos hablar de que aquí Monseñor León Krug no solamente se vio proveído de sacerdotes para su diócesis, que era lo que él quería, sino también para el resto del mundo, en este caso, el Instituto del Verbo Encarnado. Después, ya yendo ya al cierre del seminario con Eduardo María Taussig, el enfrentamiento se va a dar producto, ¿no?, de esto de la comunión en la mano, ¿no?, como ya hemos estado viendo y hemos transitado en este tiempo, que se motivó, ¿no?, el injustificado cierre del seminario. Esto va a chocar directamente con la tradición, va a chocar directamente, ¿no?, con la formación que han recibido estos sacerdotes, estos seminarios, y va a entrar justamente en pugna con el obispo, quien va posteriormente a cerrar el seminario, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes ordenaba tanto el Verbo Encarnado como el seminario de San Rafael, Santa Madre de Dios? Bien, los documentos actualmente no
no figura un número exacto, sí se sabe que eran constantemente se iban ordenando sacerdotes en los tiempos de Krupp. ¿Por qué? Porque incluso no solamente venían diáconos ya listos para ser ordenados y eran ordenados ahí en la diócesis, sino también venían diáconos a ordenarse desde otras provincias, como por ejemplo pasó en San Luis. Hubieron 4 sacerdotes, en ese tiempo eran diáconos, que su obispo no quería ordenarlos, se trasladaron a San Rafael. Monseñor León Krug hizo las investigaciones pertinentes y como no encontró causa, por ejemplo, para no ordenarlos, los ordenó. Después sí hay constancia de que en el año 1991 se ordenaron una enorme cantidad de sacerdotes y la ordenación fue tan grande, fue tan multitudinaria que tuvieron que hacerlo en el anfiteatro Frank Romero Day. ¿Por qué? Porque iban no solamente los seminaristas, los sacerdotes, los diáconos, sino la familia de los mismos. Entonces era imposible que entraran en la catedral. Eso sí hay constancia ya en el año 1991, antes de la muerte de Monseñor. Pero sin duda fue un gran número de sacerdotes ordenados por ambas instituciones, obviamente ordenados por el obispo, pero bueno, en los documentos por ahí no figura exactamente los números. La cantidad. De hecho, hace poco pude entrar hace poco pude entrar finalmente al archivo histórico y dentro de los documentos, al menos que se pudo encontrar en el archivo, no figuran números. Mira, sin embargo, lo vemos en el accionar en general, ¿no? Cuando un sacerdote era ordenado por tanto el seminario de San Rafael, siendo rechazado por sus obispos originales en sus provincias, y sabemos que de otros países también venían, así que en Hispanoamérica hemos visto una cantidad de sacerdotes ordenados aquí. ¿Eso implicaba algo negativo para el sacerdote, como que quedaba segregado por ser ordenado ahí y no aceptado por otras diócesis? ¿Hay algún castigo posterior por ser ordenado ahí? Justamente eso es lo que iba apuntando también. Por eso hacía la aclaración, digamos, canónicamente no tendría ningún justificativo, en el sentido de que primero se hacían todas las averiguaciones, si venían ordenados para ordenarse desde otro lado, ¿sí? Incluso dentro de la misma diócesis, así que canónicamente no tendría que haber sufrido ningún perjuicio ese sacerdote recién ordenado en la diócesis de San Rafael, pero sí, es verdad que al ordenarse en San Rafael, ya sea por la congregación o por el seminario diocesano, es verdad que sí, que sufrían un descarnio, sufrían persecución, en el sentido de que incluso muchas veces no los querían, como decía, no los querían aceptar, o si los aceptaban, casi a veces le prohibían celebrar misa, solamente los dejaban para confesión. Digámoslo así, una palabra actual, digamos, ¿no? Lo discriminaban muchas veces, justamente por esto, ¿no? Por la formación recibida en San Rafael y por haber sido ordenados en San Rafael. ¿Cómo quedó el seminario de San Rafael finalmente? ¿Se desalojó a los seminaristas? ¿Se reenviaron a otros seminarios? ¿Cómo quedó esa historia con la prohibición de Tausig, de Monseñor Tausig, y según él planteaba que venía una orden del Vaticano? Y en realidad creo que era más una obsesión de él que una orden vaticana, ¿no? ¿Cómo quedó eso? Sí, porque actualmente no, hasta el día de hoy no se ha hecho pública ninguna orden. Después, en cuanto a los jóvenes seminaristas, muchos de los que ya estaban listos para ser ordenados, algunos seminaristas fueron derivados a seminarios como el de Córdoba, Buenos Aires. De hecho, en el seminario de Córdoba sé porque, bueno, acá en Neuquén vienen sacerdotes de Córdoba. Hay al menos cuatro seminaristas de San Rafael, otros han sido, como le digo, mandados ya a Buenos Aires.
Hay algunos seminaristas que creo que ya, aquellos que ya estaban listos para ser ordenados, continuaban algunos con sus clases, teniendo clases ahí dentro del obispado. Yo al menos cuando fui al archivo histórico vi algunos jóvenes seminaristas que tenían algunas clases ahí en el obispado. Pero la gran mayoría, bueno, algunos desertaron en el sentido, digamos, que perdieron tal vez el tema de la vocación, ¿sí? Algunos quedaron a la deriva, porque justamente este choque fue muy fuerte, ¿no? Y hizo mella en sus vocaciones, en su corazón, ¿no? Por eso sí se sabe que hay algunos sacerdotes, no, algunos jóvenes seminaristas que, bueno, algunos han ido para estos seminarios y otros que, bueno, han quedado debatiendo, ¿sí?, su situación vocacional. Tremendo, tremendo el escarnio que se recibe. Para ir concluyendo, contame, el libro de Vida y Obra de Monseñor Kirk está a la venta. ¿Cómo la gente puede adquirir el libro si quisiera acceder? Bien, actualmente el libro yo lo que hice fue realizar una preventa por las distintas redes sociales. Y bueno, me quedan algunos ejemplares, los cuales, bueno, se pueden comunicar conmigo a mi número telefónico. Y bueno, eso se abona mediante Mercado Pago. El costo del libro tiene un valor de 3.600 pesos. Y bueno, después se ve el tema del gasto de envío, ¿no? Hay algunas librerías que han encargado, tanto en San Rafael, ya acá sino también en Malargüe, en 25 de mayo La Pampa, Santa Rosa, también La Pampa. También hay gente que lo ha adquirido desde Corrientes y bueno, Buenos Aires. Pero bueno, la preventa salió justamente en este caso personal y de ahí, bueno, también tuve la enorme ayuda de las librerías que pudieron ayudarme muchísimo con el tema de la preventa, ¿no? Pero bueno, actualmente los últimos ejemplares los tengo justamente ya en mi poder para comunicarme mediante teléfono, ¿no? Brillante. Bueno, vamos a publicar en la descripción de este programa tanto el acceso a tu contacto como a la forma de Mercado Pago en la cual se puede adquirir el libro con el precio, etcétera, como para que la gente que tenga interés pueda acceder y seguramente algunas librerías del palo, como decimos acá, puedan ser también difusoras de tu obra. Sergio, quiero agradecerte muchísimo, la verdad que levantar estas personalidades es fundamental, especialmente para el mundo nacional al cual nosotros defendemos y espiritual, que son las dos pilares tan importantes que para TLV1 simbolizan, ¿no es cierto?, el sentir. Así que todo mi agradecimiento por tu trabajo y gracias por permitirnos este conocimiento de Monseñor Kirk, que en realidad hay varias publicaciones, por lo menos extractos que hablan de él en la web, pero bueno, siempre es importante tener una obra escrita donde uno pueda profundizarla con mayor alcance. Así que muchísimas gracias, Sergio. No, por favor, muchísimas gracias a vos, querido Juan Manuel, por abrirme las puertas de tu programa. Para mí, como digo, es un honor. Realmente siempre veo tu programa y la verdad que estar acá es una gracia muy grande. También, bueno, sí, es verdad, hay algunos escritos esporádicos en la web. Y bueno, hay dos libros también, uno de 1988, los dos libros últimos que han salido son de autores anónimos, que hablan un poco sobre Monseñor, pero justamente son sus escritos, son los escritos de la hoja de comunidad. Y bueno, la novedad justamente en este libro reside en la biografía completa, ¿sí? Ya la historia de vida de Monseñor León Kruk. Estamos trabajando también muy fuerte para poder hacerlo más conocido. Estamos trabajando en el archivo fotográfico histórico de Monseñor León Kruk en Instagram, el cual también estoy elaborando. Bueno, estamos tratando de realizar la tesis doctoral, el proyecto de tesis doctoral, donde vamos a seguir profundizando un poco. Pero bueno, es un trabajo arduo, pero que vale la pena. La verdad que Monseñor León Kruk se vivió y se desvivió por San Rafael, la diócesis que tanto amó, que él desde el primer momento dijo, yo vine para quedarme, y realmente
fue un pastor, un padre espiritual para toda la diócesis sanrafaelina, y quiero, si me lo permitís, quiero alentar a toda la joven diócesis de San Rafael, a todos los jóvenes de San Rafael, a que se sumerjan en el estudio de esta personalidad, que lo conozcan, porque todo lo que tiene de grande en la fe, la diócesis de San Rafael, es justamente gracias a Monseñor León Krug. Todos aquellos que nos formamos en San Rafael, en la fe católica de San Rafael, se lo debemos a Monseñor León Krug. Así que bueno, los invito a leer, los invito a conocer a este gran pastor, a este gran obispo que dio la vida realmente por sus ovejas, dio la vida realmente por su fe. Y él nos invita, como dice su frase, ¿no? Hay que ser firmes en la fe, fuertes para defenderla, sin traiciones, sin complicidad, sin cobardía frente al mundo. Monseñor León Krug ruega por nosotros. Algún día lo beatificarán. Bueno, no tendremos algún papa que merezca beatificarlo. Gracias, Sergio, gracias enormemente por esta entrevista. Hasta pronto. Hasta pronto, querido Juan Manuel, muchas gracias. Bueno, a todos ustedes les agradezco por acompañarme. Obviamente, traer una personalidad, la vida, la obra, la personalidad de Monseñor León Krug es fundamental, especialmente para TLV1 y para toda nuestra audiencia, que yo sé que han estado muy preocupados por el tema del Seminario de San Rafael, una creación de Monseñor Krug, como el Verbo encarnado también, ¿no? Que bueno, terminó un poco, sigue firme, pero bueno, en su formación hubo un quebramiento frente a toda esta nueva norma que lleva adelante la Iglesia Católica y que a veces nos duele a todos, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir, como decía, yo creo, firmes en la fe, ¿no es cierto? Y firmes también en nuestra devoción cristiana. Les agradezco por habernos acompañado. Los que quieran adquirir el libro lo van a encontrar en la descripción de este programa. Les agradezco por estar sintonizando TLV1 toda la verdad primero. Nos vemos la próxima. Gracias.